Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, al equipo de dirección, a todo el equipo que se ha desplegado para prestarles este extraordinario servicio a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad Wicom en el sur global. Ha llegado el momento de conversar, ya hoy trabajamos el tema técnico, trabajamos ética, gobernanza y legislación sobre inteligencia artificial y ahora mismo le vamos a entrar a otro componente, el componente técnico con nuestro invitado especial, el profesor Carlos Berbesí, doctor Carlos Berbesí, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática. Bienvenido, querido profesor y amigo, a este precongreso, al segundo día de la primera jornada del precongreso sobre inteligencia artificial. Bienvenido. Muchísimas gracias, profesor Martín. Para mí es un inmenso placer. Estoy muy contento de estar acá en esta nuestra casa, la UICOM, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Dándole gracias también a nuestra rectora Tania Díaz, agradecido. Y es momento para empezar a hablar de inteligencia artificial. Fíjate que es un tema importantísimo porque el concepto de este congreso es una mirada crítica desde el sur y esa mirada crítica desde las ciencias sociales. Pero usted es doctor en informática, entonces, y también trabaja el tema de educación con mucha preeminencia. Y lo que nos encontramos es una mirada crítica con la condición docente y con la condición de informático y el tema de la soberanía sobre la inteligencia artificial desde el sur global. Un comentario sobre esto. Sí, interesante el planteamiento que están haciendo ustedes desde el punto de vista de ver todo el tema de la inteligencia artificial en esos dos pilares. La informática como pilar estructural de la ingeniería del software y la comunicación como un proceso social intrínseco que permite transformar la vida de los seres humanos. Esos dos elementos se unen y tenemos dentro de ella un mix, una mezcla de elementos estructurales que es la inteligencia artificial. Podemos hablar un poco sobre eso y cómo afecta también el uso de estas herramientas hacia el área del sur global y cómo nosotros nos preparamos para ser parte de un cambio disruptivo y profundo en la transformación de estas nuevas tecnologías. Y estamos justo en el momento en el que esto está sucediendo, se está expandiendo de manera acelerada esta realidad en el planeta y nos estamos planteando una mirada crítica desde el sur global y hacer acciones en concreto, no solo propuestas de carácter teórico en el debate, sino también desarrollar opciones para que esta herramienta llegue al territorio, llegue a las comunidades, llegue a las familias, llegue a los emprendedores. Y sé que usted, desde la UNETI y en el marco del convenio que mantenemos entre la UNETI y la Universidad Internacional de las Comunicaciones, vamos a llevar a nuestra audiencia unos contenidos interesantísimos. Hablemos un poco de eso. Empezamos con agentes de inteligencia artificial. Es interesante hablar de los agentes de inteligencia artificial, pero antes de hablar de agentes de inteligencia artificial, vamos a hablar de la tecnología propia. Okay. La inteligencia artificial es una rama de la informática que estudia ese componente importante de cómo hacer que esos niveles cognitivos que tenemos nosotros los seres humanos puedan extrapolarse a las máquinas. ¿Cómo es eso que una máquina piensa? ¿Cómo es eso que una máquina razona? ¿Y si piensan? Bueno, es importante pensar que quizás imita el pensamiento humano. Recuerden que los que pensamos somos los seres humanos, pero las máquinas sí razonan de una manera bien importante usando herramientas importantes de algoritmos que permiten estudiar de una manera mucho más profunda, haciendo hincapié en el uso de algoritmos, dar información de una manera mucho más rápida, precisa y organizando esos datos para que puedan ser ofrecidos a las personas en un lenguaje natural. En el lenguaje natural. Entonces tenemos un concepto para ir ya dándole forma, profesor, entre profesores en la LLM. Sí, estos modelos permiten que nosotros podamos desarrollar de una perspectiva bien importante, pero ahora nos preguntamos, ¿estos modelos deben parecerse a las naciones, deben parecerse en el caso de Venezuela a nuestra patria? Entonces ahí viene el sesgo, ¿verdad? Y estos sesgos que están claramente establecidos en los distintos modelos de inteligencia artificial que están en el mundo. En este momento en LLM creo que están cerca de 300 modelos entre privativos y código abierto, perdón, que están trabajando como deberíamos desarrollar el nuestro en Venezuela. Sí. ¿Estamos lejos de desarrollarlo? No. Quiero hablarles un poco sobre esto. Recientemente vimos y escuchamos al presidente de la República, incluso ayer, hablando de nuestro propio modelo de inteligencia artificial. Quiero decirles que no. ¿Okay? Nosotros ahora tenemos un apalancamiento importante desde China en la construcción de nuevos modelos
en el caso de Dix, en el caso de Kuwin, en el caso de otros modelos como Llama o como Bloom, que son modelos abiertos, Mistral, que también es un modelo abierto, un modelo que tiene una característica importante que es la construcción en colectivo. Y desde la base de esos modelos, nosotros podemos hacer un fine tuning, o sea, un preentrenamiento, tomar ese modelo como tal, instalarlo en lo que nosotros llamamos una supercomputadora, un super cerebro de desarrollo que permita procesar los datos que nosotros llamamos en la inteligencia artificial dataset. Los dataset son los corpus de los datos. Es lo más importante, profesor Martín, que tenemos nosotros que poder establecer para que el modelo de inteligencia artificial soberano tenga éxito. Ahora nos preguntamos, debemos trabajar todos desde nuestras universidades, desde las comunidades, de nuestras áreas científicas, desde la radio, desde la televisión, desde la visión global de nuestra idiosincrasia, el desarrollo de ese corpus de datos, esos datasets, para que después podamos hacer un fine tuning o un preentrenamiento de estos modelos que ya existen, como el caso de Llama, como el caso de Bloom, como el caso de estas herramientas de software abierto, que son software libre, entrenarla y de esa manera construir nuestra propia herramienta o nuestro propio modelo de inteligencia artificial que se parezca a nosotros, que hable del chamo, que hable de la arepa, que hable de la belleza de este país y sobre todo de la idiosincrasia del venezolano. Eso es el corazón de una inteligencia artificial. No tiene nada que ver con la respuesta que da desde el punto de vista de la creación, de todos esos elementos estructurales de la vida diaria, sino de cómo responde a lo que se parece al venezolano. ¿Y cómo podemos hacer para que eso se materialice, profesor? Sé que tiene algunas muy buenas ideas. Sí, adelante. Es bien importante. Vamos a ir por pasos, porque quizás muchos nos estamos preguntando cómo se construye, cómo se desarrolla una IA soberana. Y es momento de ver de los científicos y de cómo se desarrollan estas herramientas. Y vamos a empezar por ¿Es difícil? No es que es difícil, sino que requiere de trabajo y dedicación de muchos de nosotros, desde el que está en la comunidad, profesor Martín, desde el que está en la comuna, desde el científico o el experto en ciencia de datos que está en un laboratorio de investigación, desde un profesor. Entonces es complejo, no es difícil. Es complejo, pero se puede. Claro. Y tenemos como ejemplo China propuesto a través de Dix y otras herramientas, cómo logró construir su propio modelo. Ahora nosotros podemos, partiendo de esos modelos abiertos, construir el nuestro. Pero hacemos énfasis en los datasets, te explicaré cuando tú quieras cómo se hace. Ya vamos a hablar de los datasets, pero este momento es extraordinario para recordar por qué estamos aquí. Por esto que está proponiendo el profesor Berbesí, es por lo que estamos aquí. Con modestia, insisto con esto, con modestia. Queremos invitarlos a todas y a todos a que se incorporen en este debate. Desde Venezuela, la UICON es parte de todo este proceso. Hay un plan nacional de inteligencia artificial, hay una universidad nacional experimental de las telecomunicaciones y la informática, hay iniciativas de carácter público, hay voluntades desde las comunidades, hay una cantidad de componentes que al sumarnos desde Venezuela y por supuesto en Latinoamérica también, por eso los estamos invitando, y desde el sur global. Y todas las miradas son válidas. Todas las miradas, las de las ciencias sociales, las de las ciencias informáticas, para consolidar este gran desafío que tenemos enfrente, que es incorporarnos en esta infraestructura y esta nueva lógica de las tecnologías desde la inteligencia artificial para la comunicación, para la infraestructura, para la producción. Y todo eso se hace a partir de una serie de componentes, y uno de esos componentes es el dataset, y el profesor nos iba a explicar qué es el dataset, y yo lo interrumpí un instante para recordar, solo para poner el punto sobre la I y recordar por qué estamos aquí. Adelante, explíquenos qué es el dataset, profesor. Excelente, vamos a empezar con un punto que tiene una visión estratégica. No podemos tener inteligencia artificial si no tenemos dataset. Y si esos datasets no están limpios, nosotros hablamos de depuración, limpieza del dato, no están limpios, no podemos encontrarlo. Uno de los retos más grandes que tenemos en el país, profesor Martín, es la interoperabilidad. Ajá. Es cómo colocamos los datos de la nación en un bus que permita ir de un lado a otro y que contenga información que tenga metadatos bien establecidos y bien limpios. Cuando hablamos de metadatos, son los datos cotidianos. Incluso, si nosotros queremos desarrollar un modelo de inteligencia artificial para la comunicación,
los metadatos, los datasets de la comunicación, sería ese histórico que hemos tenido nosotros incluso desde la revolución, que tiene que ver con los discursos del presidente Chávez, toda la visión, los videos, las imágenes, los discursos de nuestras comunidades, las radios comunitarias, todos esos elementos comunicacionales, incluso del sur global, deben ser colocados en una base de datos. Y va para allá. ¿Y esa condición que tenemos en Venezuela se repite en otros países de Latinoamérica y del sur global? No, para nada. Para nada. Quizás Venezuela, siendo un país que tiene una visión integral desde el punto de vista de metadatos, tenemos un reto incluso mucho más grande, porque la información de esos datasets de nosotros no son planos como quizás otros países. No están homologados. No están homologados. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia, integral, de cómo vemos la capacidad de responder con los metadatos ante las circunstancias. Eso lo hemos aprendido no solamente desde ahorita. Tenemos un componente histórico bien importante, muy rico en historia, muy rico en investigación, en desarrollo, que debemos contemplarlo y almacenarlo para colocarlos a disposición de ese modelo que vamos a desarrollar. Ese modelo que vamos a desarrollar, profesor Martín. ¿Está afirmando usted que vamos a desarrollar un modelo? Estoy 100% seguro que vamos a alcanzar el éxito de tener nuestro primer modelo soberano de inteligencia artificial. Ya somos 2 y estoy seguro que somos varios miles en todo el país. Y lo más importante de esto es que al tener nuestro modelo muy soberano de inteligencia artificial, vamos a dar pie a algo bien interesante, que es la construcción de un conjunto de aplicaciones que necesita el país para desarrollarse. Todas esas aplicaciones las va a construir nuestros jóvenes en nuestras universidades. Le daremos acceso a esa API que está contemplada dentro del modelo de inteligencia artificial y podemos hacer que Venezuela tenga en realidad toda una cantidad de un ecosistema de aplicaciones basado en inteligencia artificial que no se esté consumiendo de potencias extranjeras, sino que se parezca a nosotros y que sea de nosotros. Ya nos quedan unos pocos minutos y no quiero utilizarlos justamente para que profundicemos en ese ámbito. Conozco de cerca el proyecto que ha venido desarrollando y quiero que puntualicemos en un compromiso ante nuestra audiencia y quienes nos acompañan en esta comunidad que estamos construyendo de inteligencia artificial. Conozco el proyecto y quiero felicitarlo públicamente. Gracias, profesor. Porque son muy potentes las herramientas que ha venido desarrollando y ha desarrollado herramientas sobre inteligencia artificial para la comunidad, para el emprendimiento, para el autogobierno, para el desarrollo de empresas, para la inversión financiera. Bueno, una variedad de opciones y quisiera que me hablara de cuál es la lógica que ha venido usted y su equipo desarrollando para formular estos agentes de inteligencia artificial. Interesante, estás planteando uno de los pilares estructurales de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un mar, es un mundo muy grande y nosotros necesitamos determinar o sectorizar, ¿verdad? De acuerdo a nuestras necesidades. Y para eso nosotros construimos agentes o agents. Los agentes de inteligencia artificial permiten que podamos desarrollar una lógica para atender situaciones reales de la vida cotidiana. ¿Me puede explicar Ejemplo, en 3 frases? En 3 frases, un agente es un software automatizado que cumple una tarea y lo hace bien. Y lo hace al menos bien. No, lo hace bien porque tú lo desarrollas para que cumpla con los pasos necesarios de tus requerimientos. Dime más o menos cómo se construye un agente. Por lo menos, si queremos construir un agente, en este caso, quiero hacer un agente que pueda escribir correctamente, primero tengo que definir el rol de ese agente. ¿Cuál es el rol? Es un escritor que tiene una capacidad específica para escribir de un tipo de literatura o de muchos tipos de literatura. Después que puedo darle el rol, tengo que claramente decirle cuál es el contexto donde va a desenvolverse. Después construyo algo que tiene que ver con los pasos necesarios que debe de seguir un escritor que sea famoso, que tenga método y les voy dando esos pasos uno a uno a la gente. El estilo es otra visión de la gente, cómo va a tratar el tema de la escritura, de su estilo. Si es crítico, no es posición política todo tiene. lo que contempla lo coloco en ese agente y también en ese agente puedo enseñarle qué recursos, incluso pedagógicos, recursos de escritura puede tener el agente para abordar cuando se le solicita a un usuario. Además, la protección de los agentes, porque muchas veces la información que está dentro de los agentes está encapsulada, pero puede ser recuperada y hacemos algunos niveles de protección sobre el agente. Además de
eso, un agente va a permitir que nosotros podamos darle un cambio en cualquier momento. Los agentes son dinámicos, los agentes funcionan de manera dinámica. Puedo tener un agente que atienda llamadas telefónicas y atienda, llame al usuario, solicite algunas preguntas, esas preguntas se comparan con una estructura de base de datos y después vamos dando respuesta con base a eso. Ahora llegó el momento en que los trabajos que son rutinarios, que son trabajos que cada día requiere de tiempo en lo rutinario y repetitivo, se lo demos a un agente, a un software que haga ese trabajo y nosotros nos dedicamos a lo más importante, profesor Martín, que es a lo humano. Cómo conectamos con la gente, cómo hablamos con la gente y los agentes van a hacer todo. Recientemente Manus ha salido al mercado, un agente de inteligencia artificial que contempla, lo desarrolló China con base a modelos preentrenados y puede hacer todo. Aprendió con Mónica, que es una impresión china. Incluso sí, el modelo chino. Bueno, estos son dos modelos, querida audiencia. Manus, que los invitamos, es difícil descargarla para sí mismo, pero hay una alternativa que se llama Open Manus, que ellos mismos publicaron. Y viene de, muchos la deben conocer, la inteligencia artificial que se llama Mónica. La gente de Mónica desarrolló desde China Manus y es extraordinario. Sí, es tan extraordinario que es la próxima generación de agentes para realizar trabajos repetitivos. Ojo, esto no se trata de una condicional, haga esto, aquello. No, son verdaderos software que razonan, que aprenden, que construyen bases de conocimiento y dan respuesta de manera muy, muy profesional. Pero no piensan. Mira, hay algo bien importante en la inteligencia artificial, el pensamiento humano. Razonan con base a un conjunto de datos o de metadatos, usando Machine Learning, utilizando una forma estructural de razonamiento asistido por ordenadores. Bien importante también definir que estos agentes están cambiando todo. En los próximos años vamos a tener millones y millones de agentes en la vida diaria y no nos vamos a dar cuenta. Son totalmente ubicuos y nos van a permitir desarrollar muchas cosas. Quiero también decirte algo bien importante. Podemos nosotros construir nuestro propio agente. ¿Lo vamos a enseñar? Sí, podemos enseñarle. Yo puedo darle una clase de cómo construir agentes de inteligencia artificial. También quiero decirles que OpenAI, esta empresa estadounidense, acaba de lanzar Agents SDK, porque se vieron en la visión de construir agentes, pero la gente muchas veces requiere de conceptos de programación. Y como requieren de conceptos de programación, tú tienes que saber Python o puedes saber otros lenguajes para conectar y desarrollar y consumir algo que nosotros llamamos API, profesor Martín. Pero debe ser experto. No necesariamente con estas herramientas, nosotros lo que podemos es hacerlo de manera fácil con lenguaje natural. Quiero decirle a la gente que no es necesario ser programador ahora para hacer herramientas que tienen que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, hay que respetar la experticia de los informáticos. Sí, no, es que no se pierde. Lo que hacemos es que con nuestro conocimiento del desarrollo, lo que apalancamos es que estos desarrollos sean mucho más rápidos, porque nos da tiempo de que lo que construimos nosotros, como tal, que nos quita tiempo, nos lo crea la inteligencia artificial. Entonces, el pensamiento lógico informático es fundamental para las nuevas carreras. No existirá. Muchas veces escucho a personas hablar y dicen que el desarrollo de software en realidad va a desaparecer. No. Y usted lo está planteando muy bien. Ahora necesitamos jóvenes con pensamiento crítico, con lógica computacional, que conozcan del lenguaje, pero que sobre todo conozcan cómo construir o modelar verdaderas herramientas que permitan desde el humano ofrecer soluciones. Y el resto del desarrollo, el resto de la seguridad, nosotros podemos implementar estos modelos. La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática y la Universidad Internacional de las Comunicaciones somos universidades hermanas. Sí. Y tenemos ya bastante rato trabajando juntos. Usted, antes que yo llegué hace poco, usted prácticamente fundador de la WICON y de la UNETI. Nos estamos planteando, y estamos seguros que lo lograremos en el marco de nuestros convenios, pues apalancar estos procesos de formación para la consolidación de agentes y para transferir estas herramientas a nuestras audiencias de la WICON y de la UNETI y de todo el sur global, desde tanto de las plataformas de la UNETI como de nuestras plataformas. Sí. Eso lo haremos en las próximas semanas o meses. Ya recibirán información sobre estos planes de formación, inicialmente aproximaciones, y en la medida en que vayamos avanzando podemos ir profundizando. Sí. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, sobre todo
debemos lanzar, y en eso estamos trabajando para construir un gran plan nacional de formación en inteligencia artificial. Ojo, también quiero plantearles a ustedes, nosotros tenemos ahora eso que llamamos un paraguas, no solamente hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de tecnologías emergentes. Sí, recuerden ustedes que las tecnologías siguen apareciendo en el mercado y la IA es una tecnología emergente, como en la blockchain y otras tecnologías muy poderosas que se unen para consolidar esta nueva visión tecnológica. Ahora, importante decirle a cada uno de ustedes que llegó el momento de crear una gran misión nacional para llevar conocimiento desde la base del pueblo hasta nuestras universidades, colegios y donde nosotros tengamos que ir para formar a las personas en inteligencia artificial. ¿Por qué, profesor Martín? Porque la inteligencia artificial no es una moda. La inteligencia artificial no es una tecnología que va a pasar. La inteligencia artificial no llegó para simplemente estar en el aquí y en el ahora por ahora. La inteligencia artificial es el verdadero cambio revolucionario de la sociedad que va a tocar, está tocando todos los niveles de la sociedad y que no tiene regreso. Y es por eso que nosotros debemos ser parte del cambio profundo de esta nueva revolución de la tecnología, de la innovación. ¿Está usted de acuerdo con el profesor Berbesí? Yo estoy de acuerdo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y esa es la convocatoria que hacemos desde la UICOM, junto a la UNETI, junto a todos quienes se involucren en este proceso, en este debate que estamos construyendo, que inició ayer 27, continúa hoy 28, y en las próximas semanas y meses estaremos presentando alternativas como la que estamos conversando con el profesor Berbesí para mostrarles a ustedes de manera sencilla, con algunos elementos de automatización, con software open source, cómo se pueden hacer agentes que puedan simplificar procesos en escala comunal, territorial, para emprendimientos, para empresas familiares. De verdad que muy agradecido por la visita, por su disertación, por su conocimiento, que está además, lo sé y me consta, en toda la disposición de transferirlo a las juventudes y a las comunidades organizadas. Muchas gracias, profesor Berbesí. No, agradecido a ustedes y agradecido a nuestra rectora Tania. Los queremos. Muchas gracias al profesor Berbesí.